Bautismo en el Espíritu Santo por Randy Clark. Introducción. En el libro de Joel, el profeta declara que llegará un momento en el que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Joel 2, 28 al 32. Cientos de años después, Pedro interpreta los eventos de ese primer Pentecostés como el inicio del cumplimiento de esa profecía en Hechos 2, 14 al 21. Y desde ese día en adelante, la Iglesia ahora se está moviendo en una nueva dimensión empoderada por el Espíritu, después de haber recibido la promesa del Padre. Desafortunadamente, esta experiencia de recibir la gracia empoderadora de Dios mismo, en lugar de ser un poderoso factor unificador que une a la Iglesia como a una sola familia, a veces ha sido una fuente de división y conflicto, separando a los creyentes de su destino previsto por Dios. El enemigo se ha infiltrado en el campamento y ha hecho que muchos piensen que varios pasajes que leen en Hechos deben ser una práctica normativa para la iglesia, enfocándose en textos individuales para probar su punto, en lugar de ver la imagen general del corazón del Padre. En lugar de centrarnos en los pasajes individuales como marco, debemos observar todas las diversas formas en que el Espíritu Santo se expresó a sí mismo en la iglesia primitiva y ver que Dios está muy interesado en atraer a las personas a su familia, utilizando diferentes experiencias y formas para tocar a las personas con su amor y su gracia. Él no parece interesado en un orden particular en el que las personas los experimenten, solo que encuentren su poder salvador y se den cuenta de la plenitud de la muerte y de la resurrección de Jesús. En este folleto, Randy reexamina algunas de las controversias que rodean esta importante verdad y enseña ideas para ayudarnos a tener una perspectiva unificadora más amorosa. Dios se ha comprometido a derribar los muros que nos han separado, tanto de forma denominacional como individual. Al compartir su comprensión de estas importantes verdades bíblicas, Randy revela su corazón para que las personas estén equipadas con comprensión y amor para que el reino de Dios pueda transformar a las personas, las iglesias y las comunidades, para que la tierra se parezca más al cielo, tal como Jesús nos enseñó a orar. Es nuestra oración, Señor, que se derrame más de tu Espíritu sobre nosotros y a través de nosotros hacia los demás, para que tu nombre sea elevado. Capítulo 1. Vistas variadas del bautismo. Probablemente no haya otra experiencia dentro del cristianismo que haya sido más controvertida que el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, no hay otra experiencia más importante para un cristiano que el bautismo en el Espíritu Santo. Los cristianos no están de acuerdo y se han dividido cuando se lleva a cabo el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia inicial del bautismo y el proceso por el que uno pasa para recibir la experiencia del bautismo? Creo que la mentalidad occidental, que parece necesitar sistematizar su doctrina, es parte de la causa de esta división. Nos gusta que nuestras experiencias doctrinales sean claras y ordenadas, lógicas y consistentes. Queremos encajar a Dios en nuestra propia interpretación doctrinal de la Biblia. Y ahí radica la raíz del problema con esta división. Dios es más grande que nuestros sistemas doctrinales. Independientemente de si ese sistema es católico, romano, ortodoxo, evangélico, reformado, luterano, bautista, metodista, santidad, pentecostal o movimiento de restauración. Los grupos anteriores se dividen en 4 sistemas doctrinales con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo infantil, los católicos, ortodoxos, anglicanos, episcopales y luteranos. El grupo cree que no es bautizado en el Espíritu Santo en el momento del bautismo infantil y que hay una renovación renovada o una agitación del don del Espíritu Santo que se recibe en la confirmación. En la conversión, el grupo evangélico, reformado, bautista y metodista moderno cree que uno es bautizado en el Espíritu Santo en el momento de la conversión y puede haber muchas llenuras posteriores del Espíritu Santo. Segunda obra de gracia, el tercer grupo, los grupos de santidad como Iglesia de Dios, Anderson, Nazarenos y otros,
cree que cuando uno nace de nuevo del Espíritu, en ese momento son habitados y sellados por el Espíritu. Sin embargo, hay una segunda obra definitiva de gracia del Espíritu Santo, generalmente llamada santificación, que perfecciona a uno en el amor de la victoria sobre la naturaleza carnal y da poder al cristiano. Y la posterior a la conversión. El cuarto grupo, es decir, los pentecostales, tiene dos subgrupos. Sin embargo, ambos ven el bautismo en el Espíritu Santo como posterior a la conversión. Creen que la conversión es cuando uno nace de nuevo, habita y es sellado por el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo debe buscarse y es posterior a la conversión. Según este cuarto grupo, no es una experiencia simultánea. Como se mencionó, los pentecostales básicamente se dividen en dos grupos. El primero de los subgrupos, con antecedentes de santidad, ve 3 etapas en la experiencia cristiana: la conversión, santificación, y la 3 es el bautismo en el Espíritu Santo. El segundo subgrupo, con más antecedentes bautistas, tiene una visión en 2 etapas: conversión y bautismo en el Espíritu Santo. La santificación es vista como progresiva. Las asambleas de Dios y la Iglesia Apostólica están en este grupo. Cuando llegamos al tema de la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, los pentecostales, la mayoría de los carismáticos protestantes y algunos carismáticos católicos romanos dicen que hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo. Las denominaciones evangélicas cristianas tienden a enfatizar el fruto del Espíritu, especialmente la fe, la esperanza y el amor, como la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. El tercer grupo, el grupo de santidad, enfatiza la evidencia de la segunda obra definida de gracia como perfeccionada en el amor, dando poder para resistir siempre a la tentación y un mayor poder para servir a Dios y al hombre. Al considerar las enseñanzas relacionadas con el bautismo en el Espíritu Santo, no discutiré en detalle la comprensión católica sacramental del bautismo en el Espíritu Santo, tampoco consideraré extensamente el entendimiento de la santidad. Mi énfasis será considerar cuidadosamente la diferencia entre la perspectiva evangélica y la perspectiva de los carismáticos pentecostales clásicos y más protestantes. En mi posición, que hay verdad en cada uno de estos campos, pero que cada uno ha tratado de encajar el testigo de la Escritura en su sistema particular. Se presentará una posición adicional, que es lo que yo y un número creciente de otros pastores hemos llegado a creer, que refleja mejor el testimonio de las Escrituras. Algunas personas llaman a la posición teología de la tercera ola, pero incluso hay diversidad de opiniones dentro de este campo. Finalmente, hay un número creciente de personas que provienen de orígenes evangélicos no carismáticos y conservadores, pero que han adoptado ciertas prácticas pentecostales clásicas como sanar a los enfermos, expulsar demonios y recibir revelaciones proféticas. Muchas de estas personas creen que el llamado bautismo en el Espíritu Santo ocurre en la conversión y no es una segunda obra de gracia posterior al nuevo nacimiento. También creen que las lenguas son simplemente uno de los muchos dones espirituales y no la única evidencia de una experiencia espiritual en particular. Muchas de estas personas todavía se consideran evangélicos conservadores, con teología y culturalmente, y han tratado de relacionar sus experiencias del poder del Espíritu Santo con las creencias evangélicas conservadoras. Capítulo 2. Definiciones del bautismo. Una definición evangélica. Mi antiguo profesor en el Seminario Teológico Bautista del Sur, el Dr. Lewis Drummond, da la siguiente definición del bautismo en el Espíritu Santo. Esta definición es una muy buena representación de la posición evangélica, especialmente de los bautistas del sur. Esta verdad fue mencionada por primera vez por Juan el Bautista en Mateo 3:11. Luego fue confirmado por nuestro Señor en Hechos 1:4-5, con referencia a la investidura inicial del Espíritu en Pentecostés. Básicamente es la recepción del Espíritu por el creyente, Hechos 2:38 y 1 Corintios 12:13. Es análogo a ser hecho para beber en el único Espíritu. Así lo experimentan todos los creyentes verdaderos. También es el acto y la experiencia mediante los cuales el creyente se une a Cristo
y se incorpora al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12, Gálatas 3:27 al 28. Además implica la recepción del poder, ya que el Espíritu es la poderosa presencia de Dios en nosotros, Hechos 1, 5 y 8. Ocurre en la conversión a todos los creyentes. Una definición pentecostal. La siguiente cita es de la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios, con la cual la mayoría de los carismáticos protestantes y algunos católicos estarían de acuerdo. Todos los creyentes tienen derecho y deben esperar ardientemente y buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y el fuego, de acuerdo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la experiencia normal de todos en la iglesia cristiana primitiva. Con ello viene el otorgamiento del poder para la vida y el servicio, el otorgamiento de los dones y sus usos en la obra del ministerio, Lucas 24:49, Hechos 1, 4 y 8, 1 Corintios 12, 1 al 31. Esta experiencia es distinta y posterior a la experiencia del nuevo nacimiento. Hechos 8, 12 al 17, 10, 44, 46, 11, 14 al 16 o Hechos 15, 7 al 9. Con el bautismo en el Espíritu Santo llegan experiencias como una plenitud desbordante del Espíritu, una profunda reverencia a Dios, una consagración intensificada a Dios y dedicación a su obra, y un amor más activo por Cristo, su palabra y los perdidos.